Empezamos una nueva emisión de Café Mercosur, este encuentro en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y desde San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa sale en simultáneo por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Y escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces este programa de hoy con la sección que hemos denominado Una Adentro, ¿no? La buena de la semana. La buena de la semana. Esta semana la buena noticia viene del lado de Brasil. El ministro del Superior Tribunal Federal de Justicia, Luis Roberto Barroso, prohibió por medida cautelar una donación de 130.000 millones de reales del patrimonio público a las empresas de telecomunicación. Esta medida se tomó el sábado 4 de febrero a instancias de 12 senadores de 5 partidos de la oposición. Esto más o menos funciona así, Osvaldo. Hay un proyecto de ley por el cual se le va a hacer un traspaso patrimonial a las empresas de telecomunicación de 130.000 millones de reales, algo así como 650.000 millones de reales, de pesos, perdón. De pesos. De pesos, como 650.000 millones de pesos, que sería referente a la donación de edificios, de centrales telefónicas, de data centers, de cableado, todo para las telecomunicaciones. Y principalmente cambiar el régimen público de concesión, o sea, ya no sería más un servicio Públicos, sino que ser porque el servicio público debe ser como acá en la Argentina, tiene mucho más controles que las prestaciones privadas. De hecho, acá en la Argentina la telefonía fija es un servicio público donde se controlan las tarifas, y la telefonía celular no es servicio público, entonces hay libertad para que cobren lo que quieren. E iría en ese mismo camino, Osvaldo. El mismo camino. Sí, iría en ese mismo camino y con eso tendrían muchas obligaciones menos a cumplir y bueno, no sería no es más un servicio público, o sea, la prestan donde haya mercado. Beneficio, ganancia económica. Claro. Y no tendrían tampoco el control de los organismos de contralor que tiene el Estado sobre las prestaciones, sobre las comunicaciones, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que hay que tener en cuenta, Osvaldo, que Brasil es un país tan grande y tan desigual, que nosotros tenemos en San Pablo servicios prácticamente de primer mundo, pero salimos un poco del estado de San Pablo. Cuando vamos hacia el norte tenemos servicios de la Argentina de los años 80. Donde sí, no hay prácticamente ni siquiera fibra óptica. Entonces el teléfono, a pesar de todo, acaba siendo una forma de integración también, ¿no? Sí, seguro. El teléfono fijo. Por eso que aunque no sea económicamente viable, forma parte también de las obligaciones que tiene toda empresa pública. Y todo esto se le entregaría a las empresas telefónicas a cambio de ¿qué, Osvaldo? ¿De qué? De la promesa de inversiones. O sea, el mismo régimen que acá en la Argentina, acá le damos para que prometan hacer algo. Después, si no lo hacen... No, y este capitalismo interesante, ¿no? Este capitalismo de pobres, ¿no? O sea, nosotros tenemos que prestarle capital a los capitalistas. Es bueno eso, ¿no? O sea, yo la duda que me quedaba era preguntarte si lo que se está... O sea, no se le entrega... vendría a ser el uso de los bienes, sino que se le entrega la propiedad. Se le entrega en propiedad. En propiedad, o sea que suponete que deja de ser un lugar donde hay un centro de comunicaciones, deja en un lugar muy céntrico, en una ciudad muy grande, lo venden y alquilan en otro lugar, por ejemplo. Podrían hacerlo. Sí, inclusive acá en el estado de San Pablo hay casos muy problemáticos que todavía no han sido resueltos de la Telefónica, que cuando privatizan lo que era la Telesp, que era la empresa telefónica de San Pablo, que era una empresa del estado de San Pablo, de la provincial. Ajá. La privatizan y se la adjudican a la Telefónica de España, y la Telefónica de España vendió edificios como si fueran propios cuando eran edificios del estado de San Pablo, porque tenían nada más que
el usufructo del bien, del inmueble. No podían venderlo porque la propiedad continuaba siendo del Estado de San Pablo. Ese todavía está en la nebulosa de los tribunales, ¿no? No se ha resuelto nada. Pero bueno, es un buen antecedente, ¿no? Ahora directamente con esta ley ya podrían disponer de esos bienes como si fuesen propios. Me recuerda a esto, yo que soy viejo, volver un poco al pasado, y cuando en la Argentina, que llegó a tener la cuarta línea ferroviaria del mundo, cuando vinieron los capitales, tanto ingleses sobre todo, y algunos franceses, se le otorgaba la propiedad de donde pasaban las vías, las estaciones, y no sé qué distancia para cada lado. 5 leguas. 5 leguas, o sea que realmente era un negocio inmobiliario espectacular, porque eran terrenos que aparte se valoraban por el paso del ferrocarril, y después hacían negocios, eran pingües negocios para las empresas ferroviarias que se financiaban su construcción con la venta de las propiedades inmuebles. Estas cosas me recuerdan que a pesar de que eso pasó a mediados del siglo XIX y llegando a principios del XX, los tiempos no cambiaron, seguimos igual. Si bien seguimos iguales, en este caso, la buena es que el Tribunal Superior de Justicia lo suspendió, la operación esta, no la avaló. Qué bueno, Osvaldo, que has colocado eso. En realidad estaban atropellando las normas procesales de la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó? Este proyecto entra en la Cámara de Diputados, sale con media sanción, va a la Cámara de Senadores, se aprueba en la comisión de la Cámara de Senadores, y al ser aprobado en la comisión, supuestamente ya no habría que votarlo en el plenario, se eleva al Poder Ejecutivo para que la sancione. Pero se opuso más del 10% de los senadores. Con eso, obligatoriamente, de acuerdo al artículo 58 de la Constitución Nacional, hay que hacer el debate parlamentario. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y acá, Renán Calieros, el último día, el 31 de enero, se hizo el sonso, el distraído, y ya lo elevó al Poder Ejecutivo para que Temer lo sancione y le dé fuerza de ley. Entonces, los senadores, 12 senadores de la oposición, entraron en el Superior Tribunal Federal para parar esta maniobra rompía el reglamento prácticamente del funcionamiento de la Cámara de Senadores, y el ministro mandó a que se debata como corresponde en el plenario y nada de estas tramoyas parlamentarias, ¿no, Osvaldo? O sea, todavía hay posibilidades que no salga, por lo menos que no salga así, ¿no? Es un proyecto que salió entre gallos y medianoche, Osvaldo. Entonces, por lo menos ahora se va a hacer público. Eso es ya por lo menos importante, porque la mayoría de la gente no sabe. Esto se empezó a tramitar, si no me equivoco, el día 20 de diciembre, y salió, creo que el último día, fue aprobado en la Cámara de Diputados, y ya pasó a la Cámara de Senadores, y ahora ya prácticamente la Cámara de Senadores estaba en receso. El último día del mes, que fue el primer día que estaban todo el mundo trabajando, porque ahora a principios de febrero cambiaron las autoridades, había que hacer las votaciones para cambiar de la presidencia y conformar las mesas de trabajo, ¿no? Sí, sí. El último día desde su mandato, Renán Calleiros, como quien no quiere nada, se hizo el sonso, y si pasa, pasa, y lo elevó al Poder Ejecutivo para que lo sancione. Bien, ¿no? Bueno, o sea, todavía hay algún aire fresco. Siguiendo después con nuestros pequeños blogs, vamos a pasar ahora a F5, refrescando noticias. La vez pasada nosotros estábamos hablando de las escuchas a Cristina, ¿no es verdad, Osvaldo? Estas escuchas que le habían hecho a Parrilli cuando... En realidad las escuchas eran a Parrilli, pero se hicieron públicas las que Parrilli tenía con Cristina. Porque era una forma directa de ver qué decía Cristina, ¿no? Inclusive... Sí, era una manera de afectarla o perjudicarla, o de poder saber cuál era la posición de Cristina. Acá me gustaría colocar algunas cosas que es interesante, porque yo vi que en Twitter, y también en algunas otras redes sociales, pero principalmente en Twitter, los trolls tenían un discurso monocorde. Decían lo siguiente: no, la escucha es legal porque la pidió un juez en una causa. Perdone, ¿los jueces no cometen delito por acaso? Los jueces no hacen cosas fuera de su competencia. Los jueces esta gente no sabe lo que es el delito del prevaricato, por ejemplo. Sí, estaba pensando en el prevaricato, justamente. Cuando dijiste como si los jueces fueran, o sea, casi santos, ¿no?
Sí, 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 pero esta producción de sentido que se quiere hacer, ¿no, Osvaldo? Entonces, tenemos que tener en claro eso. Más allá de lo que se diga en las comunicaciones, lo importante es que no tendría que haber habido escuchas. Y si se escuchó porque se sospechaba de algo y eso no llegó a buen fin para la causa, se destruye. Nada de andar pasándole los audios a la prensa, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí, o sea, la única finalidad que podía tener una escucha, sea legal o sea ilegal, o sea, sea declarada, sea pedida legalmente por un juez o con algunos vicios de ilegalidad, la única finalidad que puede tener es para ser usada en la causa. Si no se puede usar en la causa, la escucha debe ser destruida porque se está afectando un derecho constitucional. Que es el derecho a la intimidad, ¿no? Claro, que cada uno pueda tener, pueda hablar libremente por teléfono, es casi como intervenir la correspondencia. Sí, sí, es casi como intervenir la correspondencia. Sí, 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 sí. Y fuera el daño político que eso produce, ¿no? Porque con se descontextualiza, se cortan. Cualquier frase que nosotros digamos, Osvaldo, puede ser entendida de cualquier manera. O sea, Sí, puede ser editada para que digamos lo contrario. a veces ni siquiera hace falta que hagamos una edición de mucha mala leche. Podemos simplemente cortar y colocar en otro contexto. Como se dice en lingüística, no hay texto sin contexto. Cada frase en un contexto significa una cosa totalmente diferente. Casi nos estás recordando la escuela de montaje ruso que decía que montando las imágenes de cine, montando las imágenes de otra manera, decían lo contrario. Se puede hacer lo mismo con la palabra. Acomodándolo en otro lugar, se puede decir lo contrario que uno quería decir originalmente. Fuera el hecho que yo puedo decir alguna cosa, no pensando en lo que yo quiero decir, sino pensando en lo que la otra persona quiere escuchar. Sí, sí. Es lo que Lakoff tiene muy claro estudiando cuando habla Yves Van Dijk también, o Van Dijk, ¿eh? Cuando habla de los modelos mentales. Las personas le hablan no de acuerdo a una verdad, a una cosa cierta, a una cosa que corresponde con un hecho de la realidad. Y sí con lo que la otra persona quiere escuchar o con lo que la otra persona ya está dispuesta a escuchar. La posverdad no, la posverdad no. Sí, sí, que pues, uno también construye el discurso escuchándolo, diríamos. De hecho, solo para poner algunos ejemplos de los daños que hace esta posverdad, ¿no? 33% de los americanos más o menos cree que que nació en África. Tanto que se criticó a Obama de que era africano y que Obama tuvo que mostrar tantas veces la partida de nacimiento. Aún así, un 33% de los americanos creen que Obama mintió, porque la verdad es que ellos querían creer que Obama mintió. Realmente, y no solo, o sea, había como dos mitos, ¿no? Que él era musulmán y no había nacido en África. Claro, o sea, para deslegitimar Legitimar su poder o su presidencia o su imagen pública. Y con Cristina, ¿cuántas veces no le intentaron con el diploma, no? Sí, sí, hasta que la misma Universidad Nacional de La Plata dijo que sí, que correspondía, ni aún así los que la difamaban creían que era abogada, que decía que nunca se había recibido. Bueno, y vamos a pasar a hablar entonces del tema principal de nuestro programa de hoy, que es el ataque a los pueblos originarios en Argentina y en Brasil. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí, 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 un buen tema porque acá está candente y en Brasil también hay muchos muchos hechos presentes, no antecedentes. Sí, sí, sí. Pero antes, como para ir entrando en clima, vamos a escuchar una canción interpretada por el dúo Tonolec, que se llama Antiguos Dueños de las Flechas, más conocida como Indio Toba. Indio Toba ya viniendo del otro mayor que te le
vez, otra vez. Indio toma, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chihuahuas. Aquí ponles sombras de Coctaino, viejos brujos de los montes, no abandonen sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio tubano llorando todo el tiempo, feliz, trigo, machos y vermelhos llorando por ti, campamento de mi raza. La América es de mi raza de Chiaguarete. Es la América, es la América, es. Seguimos hablando un poco de los aspectos generales de los problemas de los pueblos originarios. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí, sí, sí. Una primera cosa que me gustaría que nosotros viéramos dentro de las diferencias que hay en Brasil, entre Brasil y Argentina, es la figura que ocupa el indio en el marco ideal de la intelectualidad brasilera y de la intelectualidad argentina. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera en principio que el indio en Argentina es un ser más invisibilizado que en Brasil. A finales del siglo XIX, cuando en Argentina se busca de alguna manera crearse una conciencia nacional y buscar el famoso ser nacional, un movimiento que también se dio en Brasil en la misma época por los mismos intelectuales. En Argentina se prioriza Sí, la cuando figura. se buscaba fortalecer un poco el sentido de nacionalidad, porque aparte me parece que habían sido dos países que habían recibido muchas corrientes migratorias, ¿no? Venidas de Europa y necesitaban un poco conformar un ser nacional que pudiera reunir a todos. En un momento anterior a la colonización, en un momento inmediatamente anterior a la colonización, en la búsqueda se trataba de buscar esta cuestión del qué éramos, ¿no? Del qué éramos. En Argentina se toma la figura del gaucho, tímidamente, aunque después también se la resiste. Y en Brasil también se toma la idea del indio, el indio como el ser nacional. Claro que después, como bien colocaste, Osvaldo, con las corrientes inmigratorias, principalmente con las corrientes inmigratorias obreras, con ideologías de izquierda, principalmente socialistas, comunistas y anarquistas, este ser nacional vuelve a tener, digamos, un plus, porque es lo que se enfrentaría a esa corriente de afuera, ¿no? Lo propio, sí, sí, que se enfrenta a lo foráneo, que es desestabilizador, desagregador social, que viene, digamos, un segundo momento de valorización de todo esto. Eso se puede ver tanto en los primeros escritos antropológicos como en la literatura, e inclusive hasta en la pintura, ¿no? Sí, de hecho, te escuchaba Ramiro y me acordaba del Martín Fierro, que es por ahí el gaucho por antonomasia para nuestro ser nacional. El Martín Fierro vive durante gran parte del libro haciendo esa confrontación, ese enfrentamiento con el indio, con el salvaje, con el bárbaro. O sea, se lo pone como un bárbaro más bárbaro que el propio gaucho, ¿no? Sí, y eso se va perpetuando a través de los tiempos. Todos hemos aprendido en la escuela lo que eran los malones, ¿no, Osvaldo? Sí. Pero pocos hemos aprendido lo que eran las malocas. O sea, que eran los malones a la inversa, que eran cuando se hacían las expediciones
de gauchos, militares y militares forzados digo así porque eran muchos, no eran militares de carrera, sino eran presidiarios que los mandaban a la línea de frontera a hacer expediciones contra los indios, ¿no? Sí. Pero ni siquiera a veces eran presidiarios, era gente que había sido por no tener la papeleta de Conchavo, que era como nuestro primogenio contrato de trabajo, que no tenían eso, no podían exhibir que trabajaban para nadie, entonces eran movilizados a la fuerza y los mandaban a la frontera. O sea, a veces con malas artes, como en el caso, como explica en el Martín Fierro, que a él lo mandan con mala, o sea, para poder quedarse con sus tierras. Cuando se comienza a hacer la parcelación del vasto territorio argentino con dos herramientas que eran fundamentales, como bien has dicho, Osvaldo, la famosa ley de vagancia y el invento que le ha dado la sociedad argentina al mundo, que es el alambre de púa. Sí, sí, sí. Esas dos medidas han normalizado, han reglamentado, han disciplinado la conducta en el campo argentino. Y en ese esquema el indio era un estorbo. En Brasil, a pesar de que el indio sea de alguna manera la imagen del ser nacional y que esté presente muy fuerte en la literatura, digamos, la contracara del Martín Fierro aquí es Macunaíma, que es la historia de un indio. Está bien. Pero eso no significa que los indios han tenido una mejor suerte aquí, para nada. Aquí también los indios para las élites siempre fueron el estorbo, lo que no existe, lo que no se entienda, y siempre es el proyecto de el indio aquel sujeto al que hay que asimilar. Pero no asimilar que nosotros nos vamos a asimilar a ellos, no, exigir que ellos se asimilen a nosotros. Tanto es así que hoy jurídicamente una de las categorías es indios asimilados y no asimilados, ¿no? Sí, o sea, que se transculturalicen, diríamos, y adopten la cultura del cristiano. Sí. Eso se dio más o menos hasta los años 80 y después en los años 90, no es un fenómeno de Brasil, es un fenómeno de toda Latinoamérica. Todos los gobiernos han ido en el tren de este neoliberalismo imperante, viendo al indio como sujeto a integrarlo, pero no a integrarlo para intercambiar culturalmente, no es un proyecto intercultural, a integrarlo al mercado de consumo. Claro. Sin preguntar lo que se ve hoy, ¿no? 20 años después, si realmente ellos querían eso, ¿no? Sí. Y bueno, y hoy los movimientos más avanzados los podemos encontrar en algunas experiencias muy interesantes en México, pero los proyectos jurídicos más avanzados, de los cuales vamos a hablar más adelante, Osvaldo, son principalmente el proyecto el de Ecuador y el de Bolivia. Son el de Bolivia, creo que es el laboratorio del mundo, ¿no? Sí, un estado plurinacional. El de Ecuador también, pero el de Bolivia está mucho más avanzado. Bueno, y así llegamos a esta situación, ¿no? De los indios ocupando un territorio en el siglo XIX que era codiciado y se hace la conquista del desierto, que realmente, como explican los historiadores, de conquista no ha tenido absolutamente nada. Fue más una matanza. Fue un genocidio, diríamos. Fue un genocidio. Fue una esclavización de los propios indios, porque a los indios que traían de la Patagonia los entregaban en la ciudad de Buenos Aires para las tareas domésticas como esclavos. Sí, a las mujeres para eso, sí. Y las tierras se repartían entre los oligarcas de la región. Tanto es así que uno de los prohombres de ese tiempo, Domingo Faustino Sarmiento, que era el gran propulsor de esta sustitución de la barbarie por la civilización, o sea, del gaucho y del indio por el inmigrante extranjero, criticaba muchísimo a las élites oligárquicas de Buenos Aires porque se estaban quedando con todas las tierras y no iba a haber, como de hecho ocurrió, tierra suficiente para entregarla a los inmigrantes que se les prometía en Europa. Sí. Porque se le habían quedado todas, y los inmigrantes, muchas de las corrientes inmigratorias, Osvaldo, fueron a la ciudad porque ya no había más tierra, ¿no? Sí, o se asentaron, por sobre todo, en el sur de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que eran zonas que ya habían tenido más posibilidad de integrarse que no las otras que estaban más alejadas, ¿no? La del sur. Sin embargo, o sea, este mismo fenómeno de las campañas que se hicieron, esta destrucción del indígena, las más conocidas son las que se hicieron al sur, sin embargo también hubo algunas que se hicieron al norte de la Argentina. De hecho, lo avanzado que había llegado, o sea, nosotros pensamos que el tema había terminado en el siglo XIX, principios del XX,
que el último malón que hay en la provincia de Santa Fe es en 1915. Está muy bien lo que estás diciendo, Osvaldo, porque la conquista del norte, digamos, la campaña del norte se dio prácticamente hasta casi el año 40, principalmente en Chaco y en Formosa. Se dio así en una forma más militar, porque ahora vamos a ver ahora, no ha terminado, nunca ha cesado. No, siempre ha sido, de hecho, parecería que en los últimos tiempos se quieren reeditar antiguas costumbres de la conquista del desierto. Y aquí en Brasil ha pasado exactamente lo mismo, Osvaldo. Hubo grandes momentos donde se avanzó mucho, principalmente en los territorios de la Amazonia, y significó una gran matanza de indios. Se calcula que entre 1955 y 1968 se mataron más de 100.000 indios en esta idea del desarrollismo de ocupar para expandir la frontera, ¿no? Y también agitando un fantasma que también lo conocemos un poco en Argentina, que poblar es hacer patria, que si no poblamos, los vecinos se nos van a quedar con la tierra. ¿No conocía eso, no, Osvaldo? Sí, pero, o sea, pero no solo era necesario poblar, porque los indígenas era su población autóctona, sino que teníamos que poblarla de europeos, si era posible del norte, pero aparentemente no tuvimos esa suerte y vinieron todos los del sur, aparte, ¿no? De Europa. Sí, y bueno, en la época de la dictadura militar aquí en Brasil, Osvaldo, principalmente con la famosa Transamazónica, que es una carretera que va desde Brasilia hasta Belén de Pará, que corta la Amazonia. Bueno, eso significó realmente una herida muy grande y muchísimas tribus de indios prácticamente diezmadas, ¿no? Sí. Menos mal que hubo aquí algunas personas interesantes. Un militar, por ejemplo, el general Rondón, que ayudó bastante y tenía una concepción totalmente distinta a principios del siglo XX. Y después dos antropólogos los hermanos Vidas Boas, ¿no? Que fueron los primeros que tuvieron contacto con muchas tribus indígenas y observaron que si no se hacían lugares propios, parques nacionales para los indios iban a perecer. Pero el proceso de aculturación acaba siendo mortal, porque no es solamente perder la cultura, es perder la cultura, tener problemas de salud principalmente, y actualmente problemas de drogas, es un mundo totalmente diferente, son formas de pensar diferentes, son cosmogonías diferentes, entonces es una cosa muy desigual, ¿no? De hecho, la propia víctima es el mismo medio ambiente que se ve afectado porque cambia la manera de producir. Se hacen desiertos con lugares que eran poblados de árboles, ¿no? En la Amazonia dicen que es así, ¿no? La Amazonia es terrible porque el primer trabajo que se hace es la quema. Se queman las maderas porque a veces ni siquiera se venden, porque hay que hacerlo rápido. Claro. Y una vez que la madera se quema, ahí viene y se hace la pastura. Y después de la pastura, para el ganado, viene posiblemente la soja. En ese proceso más o menos, y en el cual para que realmente produzca lleva algunos años, pero para destruir es prácticamente inmediato. Claro, sí. Y eso no se recupera más, ¿no? No, y eso se necesita que se vaya el habitante autóctono, el habitante original tiene que dejar espacio para que vengan los productores, ¿no? Lo interesante es que toda esta gente que va ocupando estas tierras no las ocupan de una forma lícita. No es que compran la tierra y van a hacer una colonia, un emprendimiento rural. No. Son personas que usurpan. Es lo que acá en Brasil habíamos hablado alguna vez, Osvaldo, se llama el famoso grillaje, ¿no? O sea, inventan documentos fallutos, porque no hay forma de tener documentos. Desde 1850, que Pedro II estableció la ley de tierras, no se puede adquirir por usucapión, por prescripción adquisitiva, ninguna tierra del Estado. Claro. Entonces, únicamente los que ya tenían en 1850 la tierra podrán tener títulos. O sea, la única forma es que el Estado venda. Y el Estado no vende. Claro, explica un poco cómo es que se hacía el título por qué lo llamaban grillaje. Porque viene de grillo. Ponían en una caja los papeles nuevos y los ponían con grillos. Y los grillos comían y defecaban. Entonces eso le daba un aspecto de papel antiguo, de envejecido. Y así justificaban grandes extensiones. O sea, pensamos que estamos hablando no de pequeñas extensiones.
de cientos de miles de hectáreas, ¿no? Uno de los estados más grandes que hay en Brasil es el estado de Pará, que está en una gran parte del Amazonas, en el norte de Brasil. Es un estado muy grande. Debe tener más o menos el doble de la extensión de la provincia de Buenos Aires. Es inmenso. Es uno de los estados más grandes de Brasil. Se calcula que si fuéramos a ver por lo que figura en catastro, por lo que dicen en los registros, el estado sería 60% más grande. O sea, hay 60% más de papeles de propiedad que de territorio. ¿Se entiende, Osvaldo? Sí, o sea, hay más títulos de propiedad en kilómetros cuadrados, que los que tiene realmente el Estado. Lo mismo pasa con el estado de Bahía, lo mismo pasa con muchos estados pasa eso. Con muchos estados pasa eso. Y la mayoría de las personas dedicadas al agronegocio y todo ese tipo de cosas no tienen verdaderos títulos de propiedad. Casi no hay títulos de propiedad. Son todos títulos de posesión, que van vendiendo la posesión de uno a otro. Entonces, el Estado tiene la posibilidad, por aquella ley de 1850, si no me equivoco, era la ley 6001, famosa ley de tierras, de otorgar tierras en la frontera para hacer algunas colonias a los inmigrantes y para entregársela a las comunidades de los indios. Se agregó también ahora la posibilidad de entregárselas, que también tendríamos que colocarlo dentro de la misma situación, a las comunidades quilombolas. ¿Qué son estas comunidades quilombolas? Son comunidades de negros, esclavos que se habían escapado y vivían en comunidad para vivir, defenderse, y creaban verdaderas comunidades. Y han quedado muchísimas comunidades quilombolas. Entonces ahora también el Estado les está reconociendo la propiedad de la parcela de tierra por derecho, ¿no? Sí. Tienen propiedades hace cientos de años, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto también, Osvaldo, se enfrenta con el sistema de propiedad que nosotros conocemos, ¿no? Que viene del derecho romano, que es el derecho de la propiedad individual. Sí. Y básicamente la propiedad individual. ¿O no es verdad, Osvaldo? Sí, la posesión y la propiedad y poder usarla libremente a la tierra. Sí, no es un concepto que empieza con el derecho romano. Y que está exactamente contrario al derecho comunitario que tienen los indios. Pueden hasta a veces en algunas comunidades, también no se puede hablar del régimen jurídico de los indios, porque cada uno tiene su particularidad. Su régimen particular, sí. Pero normalmente ellos tienen la propiedad comunitaria. Acá en Brasil muchas veces viven en cabañas, en las ocas que se llaman, que son cabañas comunitarias, viven todos, no tienen cada uno su casa. Sí. Y tienen una tierra de la propiedad colectiva, y a veces cuando cultivan una parcela, lo cultivan a favor de su familia y de la comunidad. Sí, acá de hecho tenemos en Jujuy, en Salta, tribus que habían sido colonizadas, diríamos, por los incas, adquirieron instituciones que son propias de ellos y que hacen a la tierra del uso común de la tierra, que es la mita, la encomienda o el yanaconazgo, ¿no? Todas instituciones propias y que choca con el derecho, con el capitalismo. Porque aún en el régimen jurídico del Código de Vélez Arfiel existía la copropiedad, pero la copropiedad, ¿te acordás que mientras se mantuviese el acuerdo de voluntades? Porque no se le podía oponer la copropiedad a una persona que quisiera vender su parte, por ejemplo. ¿Te acuerdas, claro. Osvaldo? Sí, porque en realidad sí, una concepción, diríamos, decimonónica del capitalismo. Entonces, aquí hay que ajustar el engranaje para que los dos mundos puedan convivir, y no solamente en el lado de lo jurídico, sino con la forma de entender y de interpretar al mundo. Vamos a ver ahora, cuando empecemos a ver específicamente lo que ha pasado con los conflictos con las comunidades en Argentina y en Brasil, como muchas veces es esta falta de comprensión del otro lo que genera la visión autoritaria y racista por parte del Estado, porque no consigue colocarse en la situación de que el otro es un ser diferente y que vamos a negociar con alguien que piensa exactamente diferente a nosotros. Sí, realmente. ¿Te parece, Osvaldo, si ahora nosotros empezamos a hablar específicamente de lo que pasó con el pueblo mapuche en Argentina? Bueno, sí. Solo para comenzar, vamos a escuchar un audio acerca de la denuncia que hace Soraya Maiconia, referente mapuche del pull-off Cuyamén. Vamos a escucharlo. Marimari Compulamien, Inche Soraya Pinguen,
Pertenezco a la LOF Resistencia Cusamen. En nuestra LOF, que está ubicada en la provincia de Chubut, ayer entró a allanar la policía, la gendarmería, la infantería, con motivos de querer quitar unas barricadas en las vías del tren. Para eso cercaron un perímetro de 5 kilómetros, las 3 entradas posibles, entonces no pudimos entrar a ver a nuestros lamien. Entraron tirando balas, reprimieron a nuestros lamien, se llevaron 3 detenidos, entraron a la ruca, a la casa, rompieron las ventanas, sacaron a las mujeres, las tiraron en el suelo, las esposaron, sus niños dando vuelta alrededor de las madres, sin poder hacer nada, los niños siendo testigos de esa situación. Luego de eso, en la tarde, los lamien, los hermanos, se fueron a buscar los caballos, son nuestros caballos de ceremonia, los fueron a buscar y ahí hubo una emboscada de parte de la policía de Maitén que les tiró balas a matar. Esto lo pueden comprobar en la camioneta que secuestró la policía de Maitén, en donde está toda baleada. Allí detuvieron 7 hermanos mapuche y no mapuche y los detuvieron y los trajeron a la comisaría primera de Esquel totalmente golpeados, una lamien enyesada porque le quebraron un dedo, otros lamien golpeados en sus cabezas, en sus hígados, en todas las partes del cuerpo. La situación que estamos viviendo es extrema, el aparato policial está usando absolutamente toda la fuerza, toda la violencia institucional que estamos viviendo nunca se había vivido en la comarca, y lo peor que sucedió hoy fue que en la tarde la policía de infantería de la provincia de Chubut, alrededor de las 8 de la tarde, frenó, bajaron 10 efectivos y sencillamente se pusieron a disparar. Dispararon a nuestros hermanos, le hirieron a un lamien en su maxilar, le destrozaron el maxilar, ahora le tienen que poner una especie de aparato de titanio para reconstruírselo. Le pegaron perdigones en la cabeza a otro lamien que lo están derivando a Bariloche porque se quedó sin habla, porque tiene politraumatismo de cráneo. En la LOF, en nuestra comunidad, hay muchas mujeres, hay niños, hay huaychafes que están dispuestos a resistir, pero nosotros necesitamos la solidaridad de la gente consciente, de la gente que defiende el territorio, del avance petrolero, del avance minero, del avance de las hidroeléctricas, de la soja. Estamos haciendo un llamamiento a todos los pueblos originarios del país para que se solidaricen, se lleguen a la LOF, se pronuncien y que también se llegue a los oídos de Patricia Bullrich, del presidente de la Nación Argentina, para que dejen de atropellarnos, porque pareciera que nosotros no somos humanos, que somos animales y que pueden entrar a reventarnos y a maltratarnos, a tirarnos a quemarropa. Esta es la situación que se está viviendo en este momento. Acaban de avisarnos que está yendo un camión nuevamente de gendarmería hacia la LOF, hacia la comunidad. Los lamien están dispuestos a resistir, pero nosotras, las mujeres, no sabemos cuánta pena más vamos a resistir, cuánto dolor, cuánta injusticia, cuántos lamien heridos, y no sé hasta qué consecuencia quiere llegar el gobernador de la provincia junto con sus empresarios que están detrás del negocio inmobiliario y están detrás del avance petrolero y minero. Rume Mañún, Peu Cayal y Fentral Nehuen para todos los que nos están escuchando. Bueno, fuerte, Osvaldo, ¿no? Sí, sí, realmente era impactante. Lo que impacta también es lo que pasó, ¿no? Lo que denuncian. Realmente hay muchas cosas que están aquí muy poco aclaradas y bueno, esta cuestión de que 100 gendarmes hayan ido hacia el sur en diciembre, mandados por Patricia Bullrich, ¿a qué? O sea, no fue una cosa que salió de la nada esto. Un problema de tierras entre los indios mapuches con Benetton, pero que ya tenía 100 gendarmes que habían sido enviados en el mes de diciembre. ¿Por qué? No fue, me parece, una cosa tan espontánea, tan de la nada. No, y también pensar que vos decías que lo mandó Patricia Bullrich. Nosotros habíamos hablado de la conquista del desierto que había iniciado Roca, o la matanza esta que había iniciado Roca, este genocidio, y la familia de Patricia Bullrich es una familia patricia que recibió tierras de esas que habían sido sacadas a los indios de manera violenta. Sí, y ahora cambiamos el ropaje jurídico, pero continuamos con las mismas excusas, ¿no? Que supuestamente estarían entorpeciendo el progreso. Ahora
les queremos aplicar la ley antiterroristas a los indios que reivindican su tierra, que reivindican donde estuvieron siempre. Me parece que fue muy feliz Berbinsky cuando, en una cosa irónica, dijo que eran terroristas de piedra porque no tienen armas. Sí, 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 sí. Y que ya había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se puede aplicar a los reclamos indígenas la ley antiterrorista. Y nuevamente apareciendo estos nuevos grupos nazis de Buenos Aires, de Córdoba, de Mar del Plata, con los mismos argumentos decimonónicos de que vamos a perder los territorios para Chile porque los indios son chilenos y todo ese tipo de cosas. El mismo argumento que ha usado ya Julio Argentino Roca, alegando que eran los araucanos, que eran los chilenos los que querían que estas tierras pasaran a Chile, cosa que es una falacia, está históricamente comprobado que no era así. De hecho, Seferino Namuncurá, que cuando lo beatificaron, decimos que era el beato argentino, sin embargo era mapuche, y su padre está fotografiado con el uniforme del ejército argentino, por lo cual demuestra que realmente es una falacia decir que eran chilenos. En realidad lo que son mapuches. Anteriores a Chile y Argentina, ¿no? A Chile y Argentina, sí, sí. Bueno, y aquí llegamos específicamente a lo que ocurrió el día 10 de enero. Entre el 10 y el 12. En tierras que te cuento, Osvaldo, yo las conozco muy bien, mi hermana vive en Esquel, conozco muy bien esa región. No son de una convivencia hasta, digamos, no digamos pacífica, pero una convivencia normal con los indios. Tanto es así que pudieron parar un poco el primer día esta masacre porque los activistas y los vecinos cortaron la ruta para que dejaran de reprimir a los mapuches, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, uno se tomaba el tren La Trochite en la terminal, había una feria de artesanías que era de los indios. Entonces, 200 gendarmes en camiones, camionetas y con todo lo que haya de moderno, con gases lacrimógenos, con balas de goma, con balas de plomo, con drones, fueron a hacer cumplir una orden del juez Otranto para que quitasen los obstáculos que habían puesto a la vía del tren La Trochita, que hacía un tiempo que estaban obstaculizando el tren La Trochita para forzar al gobierno a negociar. Había una comisión donde estaban representantes de los indios, representantes de la provincia y representantes de la nación que estaban negociando una salida a este conflicto para la demarcación de la tierra y todo lo demás. Hasta que al señor gobernador de Chubut, Das Neves, se le ocurre abandonar la mesa y con eso se trunca totalmente la negociación. La posibilidad de acuerdo, la posibilidad de un acuerdo y que no termine con una represión con las víctimas, porque la represión no fue solamente sobre los hombres, también sobre mujeres y niños fueron perseguidos, golpeados. Sí, y bueno, termina también con 10 personas presas, ¿no, Osvaldo? 10 personas Sí. presas, con una persona con todo el maxilar desfigurado, como bien escuchábamos en el audio, y con otra persona que tiene problemas con el habla, que la tienen que derivar a Bariloche. Y la idea es lo que también se ve un poco acá en Brasil, que vamos a ver dentro de poco, Osvaldo, que no es solamente hacer cumplir una medida judicial. La idea también es vencer por el miedo, es meter terror para justamente quebrar la voluntad de reivindicación, quebrar la voluntad de lucha, ¿no? Sí, o sea, son medidas ejemplificadoras que sirven para pensar que si les pueden hacer eso, cuánto más podrán hacer, ¿no? ¿Y en defensa de quién se hacen estas cosas? Se hacen en defensa de los Lewis, los Benetton. Justamente esto ocurre la misma semana que a pocos kilómetros de allí, si no me equivoco, a menos de 200 kilómetros de allí, en el Bolsón, se estaba manifestando toda la ciudad en contra de un complejo del señor Lewis que va a ser en el Bolsón, al cual toda la comunidad se opone, el cual ya había sido prohibido por una ordenanza municipal y ahora consiguieron cambiar la ordenanza y meterlo por izquierda. Y la comunidad entera se estaba manifestando en contra de este megaproyecto habitacional vacacional y justamente aparece esto otro. O sea, me parece que hay muchas coincidencias como para pensar que todo esto es casualidad.
Sí, parecería que formara parte de una política que tiene como destino quebrar a los indígenas que quieran presentar a los pueblos originarios que quieran presentar alguna resistencia a esta política de extranjerización de la tierra. Y también como forma de un accionar mucho más amplio, que ya habíamos visto algunas de sus manifestaciones anteriormente, Osvaldo, ¿te acordás? Cuando veíamos, por ejemplo, en contra de los jóvenes, en contra de las personas de las villas de emergencia o de las villas miserias, en contra de los extranjeros y principalmente en contra de los manteros y en contra de todos los sectores que afean a la sociedad, a la sociedad bien, ¿no? Sí, de todas maneras, cuando habla de extranjeros, los extranjeros se limitan a los nacidos en Sudamérica o en los países limítrofes, porque los demás, los que vienen de Italia o de Estados Unidos, tienen las puertas abiertas, ya sea tanto en el acuífero guaraní, en los esteros de Liberá o en el sur con Benetton, o Lewis. Realmente solamente, excluimos a los extranjeros, pero al extranjero de los países vecinos. Cuando dije esto de afean, Osvaldo, no lo dije simplemente como un eufemismo ni nada, lo dije también en el sentido literal, que fue uno de los grandes problemas que hay con los mapuches en Villa La Angostura, que ellos tienen su comunidad y esa comunidad es vecina a otros emprendimientos inmobiliarios y los agentes inmobiliarios dicen que la presencia... La afean. Exactamente. O sea, en el sentido literal, hay que sacarlos porque afean el paisaje. Sí, sí. Y bueno, y eso es lo que pasó en Cuyamén. Bueno, al día siguiente fue la policía de Chubut también y reprimió muchísimo, con balas de verdad, desde las camionetas tiraron. Y bueno, por suerte se movilizó la opinión pública, principalmente por las redes sociales. Se movilizó por las redes sociales porque los grandes medios nacionales, tanto los canales como los diarios, La Nación, Clarín, Canal 13, Telefe, todos los medios nacionales lo ignoraron totalmente, lo ningunearon al problema. El problema no apareció solo hasta que salió a hablar el gobernador Das Neves acusando a los indígenas de terroristas, a los mapuches de terroristas. Sí, los únicos medios que levantaron esta noticia fueron presencialmente Tiempo Argentino. Sí. Y Página 12 prácticamente. Y Página 12. Y después los medios menores, claro, pero de los medios grandes no únicamente Tiempo Argentino y Página 12, ¿no? Y las voces internacionales que se hicieron escuchar en todos lados, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, sí. Y tanto es así que el ministro Garabano le pidió que por favor dejen de reprimir porque el costo político era muy grande. Y 4 días después liberaron a todas las personas porque no había motivos para tenerlas presas, aunque eso no signifique que las causas judiciales no sigan adelante, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, no, realmente. Los denunciaron por resistencia a la autoridad y porque supuestamente Benetton denunció que le habían robado algunas cabezas de ganado. Pero bueno, vamos a ver cómo termina, ¿no, Osvaldo? Por lo pronto se inició una investigación por parte de la Fiscalía Federal de Esquel para ver si la Gendarmería procedió de manera correcta durante el allanamiento o si se excedió. Vamos a ver también por los destrozos de las rucas, ¿no? De estas chozas comunitarias que tienen los indios para vivir, que las destrozaron todas, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué te parece, Osvaldo? Y después te cuento una historia parecida aquí en Brasil. Bueno. Vamos a escuchar una canción de José Larralde llamada Quimei Neuquén. De los arenales, regada en sangre del bravo Saigüenque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche, en tu desbocado, otro pehuenche. Otro pehuenche. Del cielo la honda noche se oye del viento la serenata
sueño verde. Madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse, tiembla en sus entrañas enamorada. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Neuquén. Bueno, Osvaldo, después de escuchar esta canción vamos a seguir hablando de algunos problemas que ocurren acá con los pueblos originarios aquí en Brasil. Me gustaría contar lo que ocurrió en la aldea Teles Pires con los indios Mundurucú en el 2012. ¿Por qué lo traigo ahora a colación? Porque si bien es algo que ocurrió en 2012, ahora, en el diciembre del año pasado, de 2016, una cosa muy pero muy reciente, el Ministerio Público Fiscal ha pedido una indemnización de 10 millones de reales al Estado brasilero por lo que le hicieron padecer a este pueblo de los indios Mundurucú. Sí, Porque fue una acción muy parecida a lo que hicieron en Cuyamén, en el sur de Argentina. ajá, Y tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, Osvaldo. Es la no comprensión de que el otro es un ser diferente. Te ubico, estamos hablando de una región que está en el centro norte de Brasil, en un lugar donde el agronegocio, principalmente el monocultivo de la soja, va avanzando mucho desde Mato Grosso metiéndose por el medio de Brasil, pero donde hay muchas comunidades de pueblos originarios de la preamazonia y de la Amazonia. Una de estas comunidades son la de los indios Mundurucú, que son terriblemente guerreros. También es una zona que, además de tener el agronegocio, porque hay una cuenca aurífera muy grande, posiblemente sea una de las cuencas auríferas más grandes del mundo. Y están en tierras que son de los indios, ¿no? sí, sí, Algunas ya están delimitadas inclusive. ¿Qué ocurría? Ocurría que había unas extracciones ilegales de oro que se comercializaban a través de compañías en San Pablo que se dedicaban a los títulos valores. Gente que se dedicaba a la bolsa. Entonces ellos blanqueaban ese oro ilegal. sí, Llegaron a una cifra interesante, ¿no? 150 millones de reales en 10 meses. Entonces la Policía Federal quiso intervenir. Y se hizo supuestamente un grupo multisectorial donde había gente del FUNAI. FUNAI es la Fundación Nacional del Indio, donde trabajan básicamente antropólogos y que tiene que estar siempre presente en todo el trato con el indio. Inclusive sí, es la que demarca la tierra. Y fueron a la aldea de esta gente para desarticular, desmontar una de las dragas ilegales que estaba en funcionamiento en esta tribu. sí, Hasta aquí está todo bien, ¿no? sí, sí. No Supuesta- parece haber nada. Nada raro. Supuestamente la Policía Federal dice que después de una larga negociación, ellos creyeron que habían llegado a un acuerdo. Solo que en esta tribu de los Mundurucú no se resuelve por mayoría, se resuelve por unanimidad. Y las negociaciones no duran 5 horas como las charlas que habían tenido con la Policía Federal. Duran días y días y días hasta que todo el mundo está de acuerdo. Está de acuerdo hasta que unanimidad total. Está. Claro, y ellos tienen un concepto del tiempo muy diferente. Lo que para la Policía Federal eran 5 horas, que era una larga negociación, para ellos eran las preliminares. Al día siguiente, cuando la policía, creyendo que ya habían llegado a un acuerdo, va a hacer efectiva la medida, se encuentra con todos los indios vestidos para la guerra. Pero para la guerra, para continuar las negociaciones, en realidad estaban vestidos de fiesta, pintados con los arcos y flechas, y para continuar las negociaciones, ya una segunda bienvenida, digamos, ¿no? Una bienvenida Sí, un poco sí, sí. más, una bienvenida un poco más de aceptación.
Esta vez fueron 35 personas nada más, y se encontraron con 100 indios, y ellos creyeron que era una emboscada. Sí. ¿Y qué hicieron? Empezaron a tirar a todo el mundo. Gases lacrimógenos, balas de goma, balas de plomo también. En eso, el dueño de la draga, que también era un semi-indio, va a pedirle al comisario el comisario de nombre Sánchez, va a pedirle que no la desarme, y le toca el brazo al comisario. Y uno de los indios ve esto y quiere correr del brazo al comisario con tanta mala suerte que el comisario se cae al río. Y desde el río, con el agua a la cintura, el comisario le pega 3 tiros al indio. Ajá. Y el cuarto se lo da en la nuca, en el río, y lo mata. Ahí se desata una represión como nunca los indios habían visto. Y claro que los indios respondían con flechas porque era un pueblo guerrero. Entonces, como consecuencia de todo esto, quedaron personas hasta hoy que están sin poder hablar del miedo de los indios y de la furia y de la indignación, un muerto, policías heridos de flecha, y todo esto se origina de una falta de comprensión del otro. Sí, de desconocer al otro y de uso de la fuerza excesiva por parte del Estado, ¿no? No, sí, pero en parte si uno tuviese conocimiento cuál era la cultura o su manera de llevar adelante las cosas, que no son las mismas que las de los europeos, no hubiese pasado esto y no hubiese habido todas esas víctimas. Inclusive en un determinado momento le piden a toda la gente, los policías, que se acuesten, acá es una práctica muy normal, que se acuesten en el suelo, boca abajo, con las manos para atrás, y la gente de la tribu no entendía por qué al cacique le pedían lo mismo. Claro. Y por qué al anciano de la tribu, que tenía 86 años, también le pedían lo mismo. Hoy el anciano de la tribu tiene vergüenza porque ha perdido la movilidad en el brazo y tiene que comer con una cuchara y no con la mano. Y comer con la cuchara es cosa de blanco, digamos, ¿no? No es cosa sí. Y es degradante para eso, ¿no? Sí. Y esto se tapó todo hasta que hubo un proyecto de una ONG y filmó todo eso. Los indios tenían celular y aquí los policías le robaron los celulares, le rompieron las tarjetas de memoria, pero los indios consiguieron esconder algunos. Y con eso se vio el tamaño de la represión por parte de las fuerzas del Estado, ¿no? Y ahora, con esas grabaciones y con este trabajo que se ha hecho, el Ministerio Público Fiscal está pidiendo una indemnización para esta tribu de indios por todo el terror que pasaron y porque muchos indios no se consiguieron recuperar. Hasta hoy no se consiguieron recuperar. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces. Me parece que este tema no se agotó. Vamos a tener que continuarlo en el próximo encuentro. Sí, es un tema que 1 hora es muy poco realmente porque son muchas las aristas. Para el próximo encuentro creo que nos quedó pendiente un tema también muy puntual de los dos países, que son los conflictos que hay con los indios guaraní, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Les recordamos que salimos por RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante, y por Las Voces del Mul. Y que también pueden escuchar los programas anteriores, como este y los anteriores, en la página www.cafemercosur.com. Y también visitarnos en las redes sociales, Twitter y Facebook, como Café Mercosur. Bueno, un abrazo, Osvaldo. Un abrazo, Ramiro.